Queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Qué maravilla, van pasando los días y eso significa que la venida del Señor se acerca. Yo estoy deseoso de ver cómo el Señor imparte su gloria y su reino y su sabiduría entre nosotros, que tenemos mucha necesidad en esta tierra. Por eso de momento estamos proclamando el reino de Dios a través de estos programas en el nombre de Jesús. Bueno, sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM, Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Las Iglesias del Monte y Proyecto Vida producen y realizan el programa de hace ya años para hacerte llegar con mucho cariño todo lo, todo lo que existe en la Iglesia, ¿no? Todo lo que es el mundo ministerial que está en la sombra trabajando, pero es necesario sacarlo a la luz porque una iglesia que se conoce, ya sabéis, es una iglesia que se ama. Y bueno, deciros que tanto Frapan como CEMA, la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga nos respaldan espiritualmente. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de comunicación de CEMA y también como secretario en la Fraternidad de Pastores y administrador, pues te acompaña de la mano de Jesús hoy para presentarte a un tocayo, un pastor que se llama Juan Carlos Báez. Juan Carlos, bienvenido al programa. Muy buenos días, Juan Carlos Segovia. Es un gusto de estar transmitiendo a través de esta plataforma virtual. Gracias Bueno, al Dios Todopoderoso nos da la oportunidad de poder conocernos a través de este medio de comunicación. claro que sí. La verdad es que la idea del programa es conocerse, porque una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama, así me dijo el Señor y así lo dice la palabra, ¿no? Que debemos de conocernos, de amarnos, de respetarnos y de estar unidos. Unidos somos más fuertes en el nombre de Jesús. Y tú eres un pastor que se ha incorporado no hace demasiado tiempo a la comunión de los pastores de la ciudad y de la provincia y queríamos conocerte de la mano de un cafecito, un té. Aquí tenemos, aquí esto es una charla amistosa. A ti te lo están preparando, me has dicho. Eh, Bueno, Juan Carlos, ¿de dónde eres tú? yo soy de Asunción, Paraguay. Ujú. Yo vengo de una familia humilde, trabajadora. Oye, cómo se vive en Paraguay? ¿Cómo viviste tú tu niñez? Me imagino que como siempre hablamos, ¿no? En la calle, ¿no? Jugando con otros niños, ¿no? La verdad que sí. Mis padres siempre fueron personas muy trabajadoras. ¿Y en qué trabajaba tu padre? Mi padre se dedicaba a la construcción y yo, gracias a Dios, ¿verdad? Era el que le echaba una mano a preparar las mezclas, pasando los ladrillos y eso. ¿Tú eres el mayor de tus hermanos? Yo soy el mayor nosotros somos dos hermanos. Tengo mi hermana que tiene 45 años y Ajá. somos dos hermanos. Nosotros nos hemos entregado a Dios a través de que mi madre sufría una ansiedad tremenda. Y Ah. me acuerdo en aquel tiempo, en los años 80, en el tiempo de la dictadura, cuando era dura porque eran perseguidas prácticamente los cristianos en esos tiempos. Sí, ¿no? Allí había mucha persecución contra los cristianos. ¿Quién lo hacía? ¿La gente de la calle o eran bandas? No, los propios políticos no dejaban a que se hagan reuniones, oraciones y otras cosas más. Decían que éramos personas que queríamos atentar contra el gobierno. Anda, anda. Sí. ¿Tus padres eran católicos, eran evangélicos cuando Mi, tú naciste? no, mi madre y mi padre eran católicos y ya después, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad? A recibir la palabra de Dios a través de un predicador llamado Roque Villalba.
Pero ¿cómo lo conociste? ¿Él iba a tu casa? ¿Tu madre le dijo a alguien, ven a la iglesia, que hay alguien que quiere hablarte del Señor? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa incursión? Bueno, esa incursión fue así, pastor, de que ellos, estos predicadores, salían a predicar por las calles, casa en casa, y uno de esos llegó a mi casa, a la casa de mi madre y de mi padre, y empezó a hablarle de Dios. Y mi madre, como le estaba comentando, estaba sufriendo una gran depresión. ¿Por qué? Porque resulta ser que mi padre era borracho, era un alcohólico. Entonces, cuando mi padre se ponía de esa manera, nos echaba de la casa, no dispersábamos todo. Y luego llegó, ¿verdad?, el clamor de mi madre al oído de Dios, y este predicador había llegado a nuestra casa a anunciarle las buenas nuevas de salvación. Qué bueno. ¿Y qué supuso para ti? Porque claro, me imagino que viviríais como hermanos unas situaciones muy duras en la casa, ¿no? ¿Qué Exactamente. supuso de que tu madre aceptara a Cristo? ¿Cambió algo el ambiente familiar? La verdad que sí, pastor, porque desde ese mismo instante me acuerdo que yo teniendo 13 años, me acuerdo, le dice este señor, el pastor, este le dice, usted le acepta a Cristo como único Salvador y suficiente abogado, y sí, y usted va a caminar en el camino del Señor Jesucristo, y sí, y usted se bautizará así como Jesús se había bautizado, sí, porque yo creo que Jesús existe y que va a cambiar mi hogar. Nos reuníamos en casa, como grupo de células. Sí, 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 sí. ¿Y Sí. aparte ibais los domingos al culto general o solamente en la célula? En la célula solamente, pero como te digo, Juan Carlos, que en ese tiempo, como la iglesia era perseguida, la iglesia estaban todas cerradas, las iglesias evangélicas. Y entonces, claro, teníais que hacer reuniones clandestinas, escondidos, y no podríais alabar en voz alta ni nada, ¿no? Nada, 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 nada. Solamente era oración, solamente todo el tiempo era oración. Lo que nosotros nos enseñaron era a orar y a buscar la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y yo me acuerdo, pastor, de que yo quería escuchar la voz de Dios. Yo quería escuchar la voz de Dios porque una palabra me había quedado en mi corazón, ha quedado grabado en mi vida, en Hechos 2 de los Apóstoles y también Job 33:14. Yo buscándole en oración a Dios, Dios se había manifestado en mi vida. Dios me dio una visión muy hermosa, que es el don de la visión. Y luego, a la edad de 16 años, ya recibí el Espíritu Santo de Dios. Ajá. Entonces, Juan Carlos, ¿tú qué tienes? ¿Ese don de visionar? ¿Dios te ha dado esa capacidad de ver? Porque yo he tenido algunos sueños, pero visiones, ni una en 34 años. No, yo tengo ese don de visión, pastor. Y desde ahí empezó, pastor, yo ayudándole a mi madre en la oración, mi hermana también. Nosotros orábamos de día y de noche. Y ya un día, pastor, mi madre le dice a mi padre, mira, si tú no te vas a las oraciones, a las células con nosotros, yo te digo de que hoy mismo tú me vas a decidir o te dejamos, le había dicho mi madre a mi padre. Ajá. Y mi padre decidió de entregarse también al Señor. Sí, Oye, ¿y desde ese momento que él decidió dejó de beber? O, dejó o, o- de beber, pastor. Y otra cosa le digo, le doy un testimonio más para que los oyentes le estoy escuchando. Realmente nosotros hemos visto la manifestación de Dios en la vida de mi padre. ¿Por qué te digo? Porque también dejó de beber y también Dios le sanó de piedra en la vesícula. Ajá. eh, Haciendo 3 días de oración, él se fue al cuarto de baño y dice, él da testimonio de sí mismo que había escuchado caer una piedra
Qué barbaridad. Sí, Eso es horrible. Eso para expulsarlo, eso es muy sí, doloroso. es muy doloroso, la verdad que sí. Y de esa vez, ahora mi padre tiene 78 años. Sí, mi madre, que en paz descanse, hace 7 años ya falleció, me está esperando ya, ya con el Señor. Arriba. Qué Eh, bonito. Oye, ¿y sí, tu hermana también aceptó a Cristo? ¿Tu hermana? mi hermana aceptó a Cristo, ella se ha casado, tengo 5 sobrinas estupendamente. Yo también a la edad de 18 años le conocí a la que es hoy en día mi esposa. ¿Dónde Yo le me conociste? prediqué En la iglesia? en la iglesia mismo, en la iglesia mismo. Ya empezaron a hacer los trámites y empezaron, ¿verdad? A abrirse de nuevo la iglesia y ya luego, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad? A formalizar, ¿verdad? Nuestra relación, nos hemos casado. Nosotros no teníamos intenciones de venir por España, sino las circunstancias de la vida, ¿verdad? El país donde nosotros estábamos residiendo atravesaba una situación difícil Económica, ¿no? económicamente, exacto. Porque tú trabajabas allí, seguías trabajando en la obra, me refiero construyendo, o ya cambiaste de Sí, trabajo. yo había empezado a trabajar en la obra, luego me fui escalando, estudié, ¿verdad?, la profesión de chofer, entré en una embajada libanesa, Anda. estuve trabajando 5 años en ese lugar. Y bueno, ¿y en la iglesia cuál era tu lugar? ¿Qué hacías tú en la iglesia cuando ya conociste al Señor, que ya empezaron a abrirse los lugares de culto? Porque mientras estaba en la célula era oración, todo Sí, sí, sí. secreto, no se podía decir nada. Pero cuando se Eh, abren los lugares de culto, ¿dónde aparece Juan Carlos? Bueno, ya estaban los jóvenes, yo ya le conocí a mi esposa, nosotros hacíamos las reuniones de jóvenes y los líderes y eso de jóvenes formaron unos grupos de jóvenes para poder alabarle a Dios. Y a mí me encanta cantar, pastor. Y entonces entrarías en el coro, me imagino, ¿no? He entrado en el coro, pastor, y estuve ahí cantando 7 años. 7 años, Qué sí. bueno. Saliendo también a evangelizar, teníamos, bueno, el líder me había entregado para que yo me encargase por ellos 40 jóvenes y para que yo pueda enseñarle también a cantar. ¿Y la Eh, iglesia empieza a crecer una vez que se abren los lugares de culto? ¿O fue pequeñita la iglesia? No, 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 la verdad, pastor, de que nosotros teníamos una dedicación tremenda. ¿Por qué? Porque salíamos casa por casa, barrio por barrio, ciudades por ciudades, andando. Y la verdad es que la iglesia había crecido y ha dado un subidón tremendo. Anteriormente, cuando hemos empezado con 20 personas. Vino y se aumentó tremendamente y ya se formaron filiales como en Argentina, en Brasil, en Uruguay y así sucesivamente. No teníamos la remota idea de venir aquí a España. Surgió pues que mi esposa trabajando en una fábrica le conoció a una compañera de trabajo suya y su madre tenía el propósito de venir aquí a España y nos dijo como la madre de la compañera de trabajo de mi esposa nos conocía de que éramos cristianos, nos dijo, mira, Juan Carlos, mira, Guillermina, nosotros queremos que ore por nosotros para que nosotros podamos realizar ese viaje y si a nosotros nos va bien, yo te prometo de que van a venir aquí a España. Y fue así, pastor, de que cumplió la promesa de esta señora. Vinimos. Yo no tenía la idea de formar una iglesia en este lugar, pero sí tenía un deseo en Paraguay yo estando. Yo antes le decía a Dios, Señor, le digo, yo quiero hacer como el apóstol Pablo, le digo, quiero predicar tu evangelio por todo el mundo. Y algún día, Señor, eso se cumplirá. Y solamente, Señor, ¿sabe dónde me quiero ir? Le digo, a la isla Canaria, a predicar tu palabra. ¿Por qué a las Canarias? Las Canarias.
como era el único lugar que yo había escuchado, Ya. me llamó mucho la atención. Y fue así, pastor, de que vinimos y a estos jóvenes siempre nosotros desde aquí le asistíamos, le inculcábamos a que vaya a la iglesia, que nunca se olviden de Dios, hasta que ellos pusieron, ¿verdad? Esas buenas predisposición y esos jóvenes hoy en día son personas que le alaban a Dios en espíritu y en verdad, se casaron, tienen su propia familia, siempre perseveran en la iglesia. Y yo le dije a mi esposa, nosotros tan solamente, si nos vamos a España, vamos a irnos solamente para trabajar. Solamente nosotros necesitamos 10.000 euros para que podamos volver a Paraguay. ¿Vale? Y poner un negocio. Fue así, hemos tenido los 10.000 euros, ya nació nuestra hija. Eso también es un testimonio grande también, si me das Cuéntanos, la cuéntanos, ¿qué oportunidad. pasó con tu Sí. hija? Mi esposa tenía un problema que no podía quedarse embarazada. Y nosotros siempre le orábamos a Dios. Y una profeta sale, le dice a mi esposa, te vas a ir en un lugar muy lejano, pero mira, pastor, de que nosotros no teníamos idea ni de venir ni irnos al otro lado del mundo. Sale, le dice la profeta, le dice, te vas a ir en un lugar muy lejano y Dios te va a dar una hija y muchos desearán ver esa niña, pero no podrán verlo de tan lejos que van a estar. Bueno, vamos a esperar en Dios, me dice mi esposa. Amén, le digo. Nosotros nos hemos olvidado, vinimos aquí, se queda embarazada. Y ahí nos regocijamos, ya te digo, era un gozo total. Y ya, ¿verdad? Se cumplió el tiempo, ¿verdad? De que mi esposa tenía que dar a luz y nació una niña. Ahora cumplió el 14 de noviembre, cumplió 15 años. Sí. ¿Qué es lo que lleváis aquí? 16 años por ahí, ¿no? 16, 17, entonces. 18 años, pastor. 18. Y 18. bueno, y cuando llegáis aquí no conocéis a nadie. ¿Tú encuentras trabajo? Yo realmente tuve la suerte de que había encontrado trabajo. Estuve trabajando en un restaurante como ayudante de camarero y ya después, ¿verdad? Empecé a trabajar en el tema de la hostelería. Me fui a trabajar en Puerto Banú, en el restaurante Las Pesqueras. Y también ahí en el Muelle uno estuve trabajando también. Y fue así, pastor, de que viene el pastor que le había predicado a mi madre. Viene a visitar las Islas Canarias, ha venido en una obra evangélica y como ellos saben de que nosotros estamos aquí en Málaga, Fuengirola, me llama a mí una hermana, me dice, el pastor Roque Villalba está en la Isla Canaria y quiere ponerse en comunicación contigo y con tu esposa porque quiere ir a visitarle a ustedes. Vale. Y yo le salgo, le digo a mi esposa, van a venir los pastores, pero nosotros no vamos a coger ninguna responsabilidad, ninguna. Nosotros no hemos venido aquí para evangelizar ni nada, ni abrir una iglesia ni nada. Fue así, pastor, de que vino este pastor y nos dijo, Juan Carlos, nosotros le conocemos a ustedes por la dedicación de lo que ustedes estaban haciendo antes en Asunción, Paraguay. Eran personas muy nobles, muy de confianza de la iglesia. Me dice, Dios me habló, me dice, de que aquí también hay personas que se tiene que entregar a Cristo. Y le digo yo, ahora mismo yo no te puedo aceptar. Si Dios te habló a ti, también Dios me tiene que hablar a mí. Porque Dios realmente, si habla, también me tiene que estabilizar económicamente y materialmente, le digo. Fue así, pastor, de que ellos volvieron a Asunción, Paraguay, y Dios mismo me habló a mí. Dios mismo me habló en una visión. Vino un ángel de Dios y me dijo de que Él me ponía en este lugar para que yo pueda hacer luz a las personas que no le conocen a Él. Y yo me quedé ahí
pastor, a las 3 de la mañana me desperté y ya no pude dormir y empecé a orarle a Dios y mi corazón estaba por salir por la boca. Y le llamé yo al pastor y le dije, mira, Dios me habló. No te quise yo, le dije, resolver en ese mismo momento porque era una responsabilidad muy grande. Y cuando uno coge una responsabilidad muy grande, uno lo tiene que coger y terminar y uno no lo puede dejar a medias. Y me dice, Juan Carlos, yo me voy a ir a hablar contigo. Y vinieron, pastor, en el 2016 vinieron una comitiva. Y Ya el, le dije a mi y esposa, el, y el tema ministerial, ¿cómo y el surge en tema todo esto? ministerial, ahora viene el tema ministerial. El tema ministerial, pastor, empezó, ¿verdad? Ya algunos hermanos que estaban residiendo por aquí, por España, ya este pastor le había dado el número de teléfono nuestro para que se comunicara con nosotros. Algunos estaban en Madrid, Ujú. otros estaban en Marbella, en Estepona, en Málaga, Rincón de la Victoria, la Isla Canaria. Y empezamos a reunirnos, pastor. Empezamos a reunirnos, casa por casa, así como hemos empezado nosotros en nuestra era de niñez. Nos reunimos, pastor, y empezamos, pastor, a hacer oraciones, a reunirnos en esos lugares, a hacer las vigilias, a ayunar, a salir a predicar. Formamos una comisión, empezamos, ¿verdad?, a solicitar, ¿verdad?, los registros para la iglesia. Pero, Entonces, pero ¿tenéis un lugar de culto? ¿Tenéis algún lugar de culto, Juan Carlos? nosotros ahora mismo estamos teniendo un lugar de culto. Estamos asistiendo 30 a 40 personas cada semana. Hoy tenemos culto. Tenemos los jueves a las 8:30 hasta las 10:30. También los días sábados de 8:30 a 11. Y los domingos también tenemos un pequeño curso dominical ahí. Ajá. ¿Y Y el culto a qué hora es los domingos? los domingos a partir de las 10 de la mañana. Ujú. Eh, Qué bien. ¿Y en qué calle está para si alguno vive en Fuengirola que pueda ir allí a la iglesia? Nosotros estamos, pastor, en la calle San Francisco, local número 12. Este queda en las rampas, al lado mismo de la tienda Don Store. Somos nuevos. Hay muchas cosas, por ejemplo, que ahora poco a poco voy avanzando, me voy asesorando, voy conociendo, pero en aquel tiempo, pastor, yo no tenía ninguna relación con nadie y no sabía. Tantas luchas, tantas pruebas hemos pasado, ¿verdad? Y de todas ellas nos libró Dios y nos ha dado el triunfo y la victoria. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que vine a conocerle a cada uno de ustedes y principalmente, ¿verdad? Mi agradecimiento es al pastor Juan Manuel Quiero y a ti también, Juan Carlos, por brindarnos el apoyo incondicional hacia nuestra iglesia. Pues amén. ¿Cómo se llama la iglesia? Comunidad religiosa, Iglesia Belén Pentecostal. Ajá. Muy Sí. bien. Pues nada, hermano, pues te agradecemos mucho, estamos terminando ya, te agradecemos que nos hayas contado pues tu testimonio, tu familia, tu experiencia, cómo viniste aquí, todo el bagaje y queda aquí registrado para que los pastores que quieran conocerte puedan escuchar y el resto de la iglesia, ¿verdad? Amén. Y siempre estoy abierta la puerta y también hacia mi persona, porque yo no soy una persona que nunca he pasado por un estudio teológico, pero sí siempre, ¿verdad? Estoy dispuesto, ¿verdad? A recibir los consejos de las personas que me quieran ayudar en el tema teológico y en lo espiritual. Eso yo agradezco un montón y siempre les pido a los pastores a que me echen una mano. Y como siempre digo, no es tarde para aprender más cosas. Amén. Amén. Sí, Pues bueno, sé que vas a empezar en Querigma, ¿no? En el curso de la sí, Fraternidad de Pastores. sí. Allí nos veremos, si Dios quiere, será una bendición poder tenerte en el curso. No sé si te habrás dado cuenta, es que tartamudeo un poco mucho,
pero como dice Moisés, como Jehová, como Moisés le dice a Jehová, es que yo no puedo hablar porque soy tartamudo. Es la verdad que sí, pastor. Entonces le pido perdón a todos los oyentes que me No, están no, no, en absoluto. Yo no he percibido escuchando, ¿verdad? en absoluto nada. Si no llega a decirlo, nadie se da cuenta. Y, y bueno, gloria a Dios por todo esto. Tenemos muchas ganas de tener más relación y más comunión contigo. Te recibimos con los brazos abiertos, Juan Carlos, y, y estamos en contacto y podremos ir intercambiándonos, ir para allá a la iglesia, compartir, que tú vengas y sobre todo, si tienes alguna visión, por favor, dínosla. Amén. Amén. Claro que sí, pastor, claro que sí. Muy bien, pues un abrazo, Juan Y Carlos, que os presentamos a la pastora Guillermina Blanco Blanco. ¿Qué tal, Guillermina? Señor te bendiga. Muchísimas gracias, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con usted y para cada una de las personas que nos puedan oír. Yo soy Guillermina Blanco Blanco. Muy bien. Tú eres la esposa de Juan Carlos Báez. Sí, yo soy la esposa de Juan Carlos Báez, que estamos aquí en Fuengirola, que tenemos, gracias a Dios, un lugar de adoración, una iglesia. Por suerte, por cierto, la iglesia se llama Iglesia Belén Pentecostal. Aquí en España estamos en las rampas, al lado mismo prácticamente de la tienda Don Estores. Qué bueno, qué bueno. Bueno, queremos conocerte, Guillermina. Sabemos que estáis entrando en la Fraternidad de Pastores de Málaga. Queremos que participéis de la Comunión de los Santos. Gracias a Dios, ya somos 62 pastores y pastoras y en este 2024 probablemente entren 8 o 10 pastores más y nos encantaría que tú formaras parte de esa fraternidad. Pero queremos conocerte y bueno, tú eres de Asunción también, de Paraguay, como tu esposo. Sí, yo soy de Asunción, Paraguay. Yo llegué, voy a más o menos contarlo un poquito, yo llegué, ¿verdad?, en la iglesia evangélica, en el cristianismo cuando tenía 13 años. A mí, por ejemplo, yo lo que les puedo contar, por ejemplo, a usted y a todas las personas que puedan oírnos, de que yo, ¿verdad?, de que desde que yo he tenido uso de razón, me he agarrado, ¿verdad?, por Dios en una creencia muy especial, por cuanto que yo vengo de una familia separado. Mi madre falleció muy joven y mi padre nos han repartido a distintas familias, y no puedo decir que fueron los mejores, ¿verdad? De mi niñez. No he crecido con mi madre y mi padre, pero puedo dar la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él, ¿verdad?, ha permitido de que ese sea motivo para agarrarme de la mano de Él en una forma muy personal. Yo de la edad de 7 años recuerdo que yo 3 veces al día me iba a la iglesia católica a arrodillarme ante las imágenes y a llorarle y a hablarle y a hacerle tantas preguntas a Dios que nunca fueron respondidas en verdad. Pero ya por la misericordia del Altísimo, un día cuando tenía 13 años conocí a una mujer del barrio que todos sabíamos, ¿verdad? Lo que estaba en el barrio, que ella, según la ciencia médica, faltaba 6 meses para que ella terminara su vida, tenía cáncer terminal. Ella empezó a contar por todo el barrio. Ciertamente, a mí no me llamó la atención porque a lo mejor yo era una niña, no estaba en eso. Yo, para mí no era gran cosa. Pero lo que a mí me marcó la vida fue que una curiosidad tan grande yo he tenido desde que tenía uso de razón, que yo veía en las imágenes, ¿verdad?, la resurrección, y los sacerdotes con quien yo he tratado muy de cerca, dije, siempre nos enseñó a que Jesús resucitó. Mi pregunta era que si Jesús en realidad resucitó y si tenía tanto poder, ¿por qué no hablaba mal ser humano? Claro. Yo pregunta. Entonces a mí me trazó y me llamó la atención cuando esta misma mujer me dijo a mí personalmente y a lo que le escuchábamos, de que Dios hablaba al hombre y de que Dios tenía profeta
y de que ella se sanó porque estos hombres vinieron a predicarle y de que le dijo todo lo que ella había hecho y que ella entregó su vida a Dios y se sanó. A mí, ¿qué parte me llegó? La parte donde dijo que Dios hablaba al hombre. Yo en aquel tiempo, siendo tan jovencita, lo primero y lo único que pregunté es qué uno debe hacer para que Dios le hable, porque ese toda la vida fue mi curiosidad. Usted puede imaginarse de que ella, con poco conocimiento también tenía, me dice que debemos de arrodillar y pedirle a Dios, pues si yo todos los días me arrodillaba. Pero ese testimonio de ella, esa voz de que ella empezó a contar, ¿verdad? Fue una cosa muy diferente que trazó mi corazón, entró dentro de mí una fuerza de buscarle a Dios en otra manera. Ahí desde los 13 años yo miraba y copiaba de las imágenes. Veía yo que las imágenes tenían velo. Yo iba y compraba para mi velo. Yo veía que las imágenes tenían vestido, las mujeres, pues yo me ponía vestido. No me iba a la iglesia católica con pantalón, no me iba descubierta. Me he guardado a Dios en una manera impresionante, sin que nadie a mí me enseñe. Yo veía y procuraba de llegar a Dios. Y nadie te hablaba, Guillermina, nadie te dijo nada. ¿Tú estabas en un colegio religioso? No, yo no estaba en un colegio religioso, yo estaba en un colegio público nada más, pero yo tenía Esa inquietud. esa inquietud. Yo es que desde que yo nací, yo tenía mucho deseo de Dios. Ajá. Entre toda mi familia, de mis hermanos, yo fui la única que siempre he tenido ese interés muy extraño. Nadie me inculcó, nadie me enseñó, pero es algo que nacía de mí. Ajá. Y bueno, y Entonces, con 13 años tienes tú esta experiencia con esta mujer o esta hermana que le quedan meses de vida porque tiene una enfermedad mortal y ella te transmite otra cosa, ¿no? Te muestra otra realidad de Dios, ¿no? así mismo, ella me muestra otra realidad. Ahí cambiaron todo en mi vida. Ujú. Y tuve una gran esperanza desde ese día de que Dios sí podía hablar al hombre. Porque yo eso era, que si Dios es todopoderoso, decía yo, está bien, murió en la cruz todo, pero yo era. Y si todopoderoso resucitó, porque ahora ya no le habla al hombre. Claro. Y bueno, ¿y tú te reunías también en células, en grupos pequeños? Desde ese momento, escondida de la familia donde yo vivía, porque vivía con una familia extraña, yo a escondida o a la salida del cole, yo ya pasaba en las donde se hacían células, porque en aquel tiempo, como Juan Carlos le ha dicho, era un tiempo muy difícil que no se le aceptaba mucho a los evangélicos. Claro. No había prácticamente iglesia, eran todos células. Y yo empecé secretamente, sin darle explicación a nadie ni contarle a nadie, empezaba a reunirme. E inclusive a las 5 de la mañana muchas veces, que Dios me perdone, me escapaba por la ventana. Yo sabía que los hermanos había en una casa donde se reunían para vigiliar. Y yo cuando veía que la familia donde yo vivía, que ella dormía, que terminaba los fines de semana de su fiesta, su todo, yo pescaba a que ellos durmiera. Cuando ellos dormían, Salía. ¿verdad? Yo salía porque uno que yo soy muy chica, era muy delgada ¿Qué y edad me era tenía? ¿Qué edad tenía, Guillermina? 13 años. Ah, claro, claro, ya todavía tenías 13 años, ¿no? Pensé que habían pasado ya un tiempo. Sí, yo salía por la ventana y entraba por la ventana como si estaba entrando por una puerta principal que a mí no, 2 metros, treparme por la pared no me era nada. Y así empecé a participar de las vigilias, de las oraciones y los sábados que estos hermanos se reunían a hacer ayuno, a cantarle a Dios. Y yo empecé a participar así, Claro. sin contarle ese gran secreto que yo llevaba. Entonces, así yo empecé a buscar, porque yo siempre busqué la manifestación de Dios.
Y ya en ese mismo año, que tenía aún 13 años, en una de las vigilias, yo recibí el Espíritu Santo. Y antes de que yo reciba el Espíritu Santo, yo le pedí a Dios que Él me hablara, que yo quiero escuchar la voz de Dios, porque si Él es el Dios de ayer, de hoy, por los siglos y por los siglos, ¿por qué no habla? ¿Por qué no se acerca al ser humano si somos su creación? Si es que nosotros somos y Él nos creó y Él nos hace. Yo así en esa manera le buscaba a Dios. Yo mi rodilla, puedo contarle acá, uno tenía dos, en el medio de mi rodilla tenía dos cosas así de tanto arrodillarme, de pedirle a Dios. Así Él me premió. Yo creo que digo un premio indignamente y merecidamente que recibí, de que Él me habló, Él me llamó por mi nombre. Y ese fue que Él me marcó mi vida, y ahí me dio una fuerza de servirle, de orar, de tirar para adelante. Qué maravilla. Entonces dices que te dio el don de profecía, ¿no? Desde Sí, ese momento empezaste a recibir palabra de Dios para sí, compartirla. así mismo es. Desde ese momento que yo recibí el Espíritu Santo, inclusive yo le puedo contar de un pequeño testimonio. ¿Puedo compartir un pequeño Claro, por testimonio? favor, por favor. Estando aquí en España, estando yo ya de los 9 meses de mi embarazo, mi marido estaba trabajando en un restaurante aquí en Fuengirola. Y por cierto, no teníamos aún los papeles, el permiso de residencia aún no teníamos. Apareció un hombre hostelero en el lugar del trabajo de él, que se agradó por su servicio, por su trabajo, y cayó en gracia a los ojos de este hombre, y le propuso llevarle en Sevilla a mi marido a trabajar en el hotel. Y le dijo: yo soy amigo íntimo del que firma los papeles de los inmigrantes. Y Gloria a Dios. sí, y le dijo a él que si se iba a trabajar con él. Le propuso, mi marido aceptó. Fuimos a almorzar con este hombre. Me propuso a mí el hombre, al tener mi bebé, para trabajar también en el hotel. Iba a tener guardería. Fuimos a conocer el lugar, era precioso. Iba a darnos casa, iba a darnos todo. Pero yo desde aquel momento que he recibido la voz de Dios, no quiero dar un paso sin que Dios esté delante mío. Claro, claro. Mi marido ha hecho, ¿verdad?, un compromiso con este hombre, y me comprometió a mí también de irnos. Y yo he venido a orarle a Dios, y mi marido ya quedó a trabajar en el hotel y solamente venía los fines de semana. En una de esas, yo sentada en la máquina cosiendo para la ropa de mi bebé, aquí mismo Dios me habló. Y Dios habla al hombre como nosotros mismos hablamos, si verdaderamente buscamos, si verdaderamente creemos a ese Dios de lo imposible. Me dijo Dios: hija mía, no te vayas a Sevilla, porque yo tengo un propósito para tu marido. Él se va a ir. A los 3 meses, ese hotel se va a cerrar, y él solamente se va a ir para que él pueda tener permiso de residencia. Cuando él me dijo eso, también me dijo por mi marido: cuando tú le digas a él, él se enfadará que tú no te vas a ir. Pero tú te debes callar, me dice. No le discuta. Tú te callas, pero no te vayas. Cuando mi marido vino de Sevilla, le dije yo a mi esposo: Dios me habló y yo no me voy a Sevilla. Yo me quedo a ti y tú te quedas ahí, porque solamente por 3 meses tú estarás en ese lugar. Porque cuando Dios me habla en una manera así inconfundible. Pero tú escuchas su voz, o es que te viene el pensamiento, o tiene una visión, ¿cómo es? No, pensamiento, no. Es que Dios me habla. Pero Es audiblemente, 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 como le estoy escuchando a usted. qué fuerte. Sí. Y cuando mi esposo vino de Sevilla, le dije yo tal cual como Dios me habló. Él se enfadó, se ha puesto como no se puede uno imaginar. A mí él, ahora qué explicación yo le doy a este hombre.
que no le podemos fallar. Y le digo yo, perdóname, pero lo que Dios dice, ese así será. Y te cuento, le digo que a los 3 meses tú te quedas en la calle y mejor yo me quedo aquí a mantener el lugar donde vivimos y sin hacer mudanza. Qué fuerte. Mi marido, usted no se puede imaginar cómo se ha enfadado, pero yo obedecí la voz de Dios, yo agaché la mirada, yo me callé, yo no le discutí, yo dejé que él diga todo lo que tenga que decir, pero yo no le dije ni una sola palabra, solamente obedecí. Justito, a los 3 meses, usted no se puede imaginar cómo mi marido vino entrando en la casa. No sabía dónde meter la cara. Él, cuando a los 8 días le dieron el permiso de residencia y quedó Qué fuera en la arte, calle. qué gracia, qué Sí, cosa, ¿eh? sí. Eso es que resulta ser de que yo siempre digo, pastor, de que muchas personas, ¿verdad? Que es precioso conocer la palabra de Dios, escudriñar, Sí, ¿verdad? sí, La palabra porque te hace tener conocimiento, pero también un conocimiento, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, envanece el entendimiento si uno de corazón como de esos enamorados no se pone a mimarle a Dios, entonces claro. viene y coge como una costumbre y se aleja y ese Dios no puede poseer a la persona. Y yo, por ejemplo, le dejo a Dios que Él mande por mí. Cuando Ujú. yo me subo en mi coche, pastor, yo le digo, Jesús, yo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me subo en tu nombre, me voy, Señor, a trabajar. Le digo, espero que tú estés aquí a mi lado. Haz que yo te sienta, haz, Señor, que yo te oiga. Yo así le hablo a Dios, como si fuera le estoy hablando a usted. Y qué te está diciendo el Señor para este tiempo, Guillermina? ¿Qué te dice el Señor? Para este Para tiempo, para España, para Málaga, ¿qué te habla? Dios, por ejemplo, en estos tiempos, lo que me habla y lo que me dice y lo que nos insta Dios a todos nosotros que conocemos, que es el momento de practicar el don mayor que es el amor. ¿En qué manera? De morir uno por los otros, en oraciones, en abrazar, en ayudarnos, en meternos en el lugar de nuestros hermanos, de que cuando nuestros hermanos necesita, porque primero la familia de la fe, como dice la palabra de Dios, y después lo de afuera. Dios en estos tiempos lo que más nos requiere a nosotros, su familia, que practiquemos el don mayor. Amén. Y Es, bueno, tu marido nos contaba de que en un momento dado el Señor os trajo para acá por tema económico. ¿Tú veías la mano de Dios detrás de todo esto o pensabas que simplemente era una cuestión económica? nosotros, la verdad, como yo me he criado, ¿verdad? En Paraguay, y ahí yo no conocía absolutamente nada de España, ni iglesia, ni nada, vine Sí. totalmente, vamos a decir, perdida. Nosotros hemos venido solamente por lo económico, pero yo el día que iba a venir a España, ese día me he arrodillado, le he alzado mi mano a Dios y le dije, Señor, me voy a ir en tu nombre, porque nosotros con mi marido teníamos siempre una mentalidad de que no querer aprovechar como muchas personas, muchos de nuestros hermanos que debemos orar por ellos, no querer utilizar el ministerio de Dios para un fin económico, no para una vida. Entonces yo quería hacer la obra de Dios, pero yo no quería pedirle a la iglesia dinero. Yo no quería que nadie me esté dando un centavo. Si Dios me da mano sano para trabajar, si Él ya me ha bendecido con la salud, entonces yo quería ganarme mi propio dinero y no poder esperando como los paralíticos, como aquello que no se sabe ganar el pan de que otro me dé a mí para servirle a mi Dios. Hemos venido con ese propósito, llevar para nuestro propio negocio y nosotros mismos empezar a hacer la obra de Dios porque pasábamos mucha necesidad económica. El grupo que nosotros llevábamos en Paraguay, ¿por qué? Por culpa de la economía. Habían jóvenes muy espirituales, con mucha necesidad, pero no abastecía lo que yo ganaba, ni lo que ganaba mi marido
para 30, 40 jóvenes para pagar autobús. Este fue el motivo que a nosotros nos trajo a España. En España nunca pensé por un ministerio. Nunca pensé que hoy por hoy iba a estar delante de una institución. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos puesto de acuerdo con mi marido antes de salir de Paraguay. 5 años estar en España, juntar porque ya teníamos nuestra casa propia, ya teníamos un salón comercial, solamente necesitábamos un capital para emprender. Eso nomás teníamos nosotros. Y le habíamos hecho muy bien el cálculo que más o menos con 10.000 euros nosotros solucionábamos la parte económica y un pequeño vehículo y nada más. Pero ¿dónde cambió Dios todo nuestro propósito? ¿Verdad? Ahí cambió todo desde el momento del nacimiento de nuestra hija. Porque a los 5 años Jesús nos ha bendecido. No hemos juntado 10.000 euros, mucho más que eso, porque yo trabajaba y mi marido 18, 20 horas por día. He venido a trabajar, se ha dicho. No decía nada, a ningún solo trabajo honesto, no decía yo no. Todo era para llevar para adelante. Así donde cambió toda nuestra idea cuando hemos solicitado al gobierno español y a nuestra embajada la doble nacionalidad para mi hija porque ella nació aquí y ella es realmente española. Nosotros tenemos doble nacionalidad, ¿verdad? Pero nuestra hija solamente uno que es del español. ¿Dónde comenzó la traba? Porque nos mandó el gobierno la carta de que si nosotros no tenemos la capacidad en Paraguay de darle la vida que ella tiene aquí en España, se nos deniega y se nos denegó encima ponerle a ella la nacionalidad que ella solo puede pedir a partir de su mayoría de edad. Ahí fue que nos quedamos a España. Ajá. Bueno, una pregunta. Me comentaba de que tu mamá murió cuando era niña y de que tú viviste una infancia un poco complicada. ¿El Señor cubrió ese hueco que tú tenías en tu corazón? Y demasiado. Ha cubrido eso y mucho más porque, ¿por qué le digo yo? Porque muchos de personas como yo que ha pasado, que no se ha criado con sus padres, que le han dado a otra familia desconocida, han caído en las drogas, han cogido un mal camino. Y yo desde el momento que me sentí de los 7 años, lo que hice fue agarrarme de Dios y le puedo decir, pastor, a usted y a toda la persona que me oyen, nunca he sentido el desamparo de Dios y de empezar a llorar y decir, ¿dónde está mi madre? Porque Jesús ha estado y está y creo firmemente que estará a mi lado hasta el último día de mi vida. Amén. Pues, Guillermina, gracias por contarnos tu testimonio. Gracias porque ya sabemos un poco todo el bagaje, cómo vinisteis para acá, las pruebas que pasasteis, cómo el Señor os regaló o medio regaló la casa, ¿no? En la que viví en propiedad, nos contó Juan Carlos. Y bueno, formáis un buen equipo, un buen tándem. Y te recibimos también la fraternidad para que podáis cursar todo lo que es la documentación. Queremos tener comunión con vosotros y Dios está trayendo pastores y ministerios a Málaga porque viene un gran avivamiento, viene una gran obra y Dios está trayendo sus recursos con los hombres y mujeres de Dios, con sus dones, para recibir toda la pesca abundante que estamos a punto de pescar. Así que os recibimos con los brazos abiertos y os damos las gracias por contarnos, tanto Juan Carlos como tú, Guille, vuestro corazón y poderos conocer un poquito más. Amén, hermano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y ponernos realmente, verdaderamente unidos. Unidos, ¿por qué? Porque nosotros las iglesias evangélicas, los que creemos en el Dios Todopoderoso, no podemos unirnos, ¿verdad? Para agradar a Dios por nosotros mismos, por nuestros hermanos, por los prójimos, siendo que el diablo se reúnen para hacer el mal. ¿Y por qué nosotros no podemos reunir para un gran poder de Dios, para un gran avivamiento, unirnos para luchar contra la obra y la maldad y el pecado de este mundo? Nosotros también podemos unirnos sin poner divisiones de esta iglesia, de esta iglesia, si al mismo Dios vamos todos. Amén.
Amén. Unidos somos más fuertes en el nombre de Jesús. Por supuesto que sí, en el nombre de Jesús. Pues Guille, un abrazo y nos vemos, estamos en contacto y pronto podremos tener más comunión con Juan Carlos y contigo, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Muy bien, pues que el Señor os bendiga mucho. Amén. Igualmente la paz de Dios para usted y para todos los hermanos y para todos aquellos que nos están escuchando. Amén. Amén, gloria a Dios. Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis, la historia de Guille, una mujer de fuego, una mujer con temperamento, con llenura del Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por ella. Y ya sabes, tú puedes tomar ejemplo también y en medio de las circunstancias adversas, puede que hayas tenido una infancia difícil como Guille, pero el Señor cubre todas esas faltas y te puede llenar, sanar y fortalecer para que seas una nueva persona. Ya sabes que este programa lo puedes ver en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida o en la página web proyectovida.com. En el nombre de Jesús te esperamos la próxima semana. Cuídate, no te olvides. Que el Señor te bendiga.